Hola, chicos. Este es un momento tan surrealista que, honestamente, todavía no puedo creer que haya sucedido. O sea, ¿quién hace algo así? ¿Quién vende las cosas de su hija sin decirle nada? Y para ayudar a mi ex. Sí, a mi ex. Así que, les cuento esto porque aún estoy procesando lo que pasó, pero sinceramente, quiero saber si alguno de ustedes también cree que lo que hizo mi mamá está completamente fuera de lugar. Porque no sé si soy yo o si realmente hizo algo que no tiene perdón. Yo siempre fui una persona que se llevó muy bien con su familia. Mi mamá y yo teníamos una relación bastante cercana. De esas relaciones en las que confías en tu madre como en una amiga, una consejera. Desde pequeña, siempre me apoyó en todo, desde mis decisiones de vida hasta mis emociones más profundas. Aunque, claro, como en todas las familias, no todo era perfecto. Como cualquier adolescente, tuve mis peleas con ella, pero siempre nos entendíamos y salíamos adelante. A lo largo de los años, he visto a mi mamá como alguien muy protectora, que siempre hacía lo que podía para asegurar que yo estuviera bien. Eso es lo que pensaba, al menos. Luego está Javier. A lo largo de nuestra relación, él y yo compartimos muchas cosas, y tenía una relación casi perfecta con él. Nos conocimos cuando yo tenía 21 años. Yo era una chica universitaria, apenas empezando a salir de mi zona de confort, y él parecía ser todo lo que había estado esperando. Inteligente, simpático, un poco introvertido pero súper atento, se ganó mi corazón muy rápidamente. Al principio todo era color de rosa. Nos entendíamos de una manera increíble, y a veces parecía que nada ni nadie podría separarnos. Después de un año de relación, decidimos mudarnos juntos. En ese momento, pensaba que estaba construyendo mi futuro con él. Lo que no sabía era que, detrás de esa fachada del chico perfecto, Javier tenía muchas inseguridades que, con el tiempo, fueron saliendo a la luz. Todo comenzó con pequeños detalles. Primero, me di cuenta de que Javier se estaba distanciando emocionalmente. Ya no era tan atento como antes, ya no salíamos tanto, ni pasábamos horas hablando. Era como si todo en nuestra relación se estuviera desmoronando. Pero claro, como una buena novia, traté de hacer todo lo que estaba a mi alcance para solucionar las cosas. Pero cuando más trataba, más se alejaba. Al principio pensé que era solo una fase, algo que pasaría. Incluso traté de hacerle preguntas directas sobre cómo se sentía, pero él siempre se excusaba con su trabajo, con los problemas que estaba enfrentando. ¿Es solo estrés?, me decía. Pero yo sabía que no era solo eso. Sabía que había algo más. La situación siguió empeorando. Él comenzó a salir más con sus amigos, a veces llegaba tarde, y otras veces ni siquiera me respondía los mensajes. Empecé a sentirme invisible en nuestra propia relación. Lo que más me dolió fue que no estaba dispuesto a compartir lo que pasaba. Fue entonces cuando decidí que tenía que ser honesta conmigo misma. No podía seguir así. Y fue entonces cuando, tras una discusión especialmente fuerte, tomé la decisión de terminar. Me sentía devastada. Javier no era solo un ex, era el hombre con el que pensé que compartiría el resto de mi vida. Por eso, cuando decidimos terminar, fue un golpe fuerte, no solo para mí, sino para toda mi familia. Mi mamá, en particular, estaba muy afectada. De alguna manera, siempre pensó que Javier sería el indicado, y cuando se enteró de la ruptura, estaba tan confundida como yo. Pero lo que más me sorprendió fue que, a pesar de la ruptura, mi mamá seguía en contacto con él. Y no de la manera típica en que una madre está ahí para ti y te consuela mientras pasas por el duelo. No, mi mamá seguía viendo a Javier sin decirme nada. Seguía hablándole por teléfono, saliendo a tomar café con él, e incluso me dijo en varias ocasiones que me extrañaba verlo en la familia. Esto, para mí, era una total traición. Yo no quería que él siguiera siendo parte de nuestras vidas, y mucho menos después de todo lo que había pasado. Pero lo peor estaba por llegar. Todo comenzó una tarde cuando estaba en casa de mis padres. Me encontraba buscando algo en el trastero, y de repente, me topé con algo que me hizo el corazón detenerse. Vi que algunas de mis cosas personales, cosas que me habían sido regaladas en cumpleaños o que tenían un valor sentimental enorme, ya no estaban donde las había dejado. No era solo una cosa, vi que varias de mis pertenencias habían desaparecido,
entre ellas, una cámara antigua que me había regalado mi abuelo antes de que él falleciera. Me quedé en shock, pensando que quizá la había movido alguien. Pero luego vi que otras cosas también estaban desaparecidas, un par de joyas que usaba cada día, una bicicleta que usaba para paseos y que me había costado un dineral. Todo lo que había sido valioso para mí estaba simplemente desaparecido. Fue cuando, por instinto, decidí preguntarle a mi mamá. No sé si fue la forma en que la miré o si ella sabía que algo no andaba bien, pero su respuesta me dejó completamente atónita. Ah, sí, esas cosas, las vendí para ayudar a Javier. Está pasando por un mal momento económico y pensé que te ayudaría a saber que él está mejor ahora. Mi estómago dio un vuelco. No podía creerlo. Como mi propia madre había tomado una decisión tan importante sin consultarme, sin preguntarme siquiera si estaba de acuerdo. Me sentí traicionada, como si mi madre no me hubiera considerado lo suficientemente importante para pensar en mis sentimientos. Todo lo que había hecho, lo hizo sin pedirme mi opinión, sin preguntarme si me dolería. Y lo peor de todo, lo hizo para ayudar a mi ex, un tipo que me había roto el corazón, que me había dejado emocionalmente destrozada, y ahora ella estaba ayudando a levantarle la vida. A él. Le pregunté por qué, y su respuesta fue aún más desconcertante. Es solo que, Laura, él era una buena persona. Y yo sé que tú no te vas a preocupar por esas cosas materiales. Además, en el fondo, siempre pensé que ustedes podrían volver, por eso no quería que las cosas se quedaran tan tensas entre todos. Mis palabras se ahogaron. De verdad pensaba que lo mejor para mí era darle a él lo que me pertenecía, cosas que no solo tenían valor material sino sentimental. Mi madre, la mujer que había sido mi todo, había roto la confianza de una forma que nunca imaginé. Y lo peor era que lo hacía con la intención de ayudarlo a él. Un tipo que ni siquiera me pidió perdón por lo que me hizo. Ahí fue cuando me di cuenta de que mi relación con mi mamá había cambiado para siempre. Desde ese momento, ya no pude ver las cosas de la misma forma. Sentía como si el lazo que compartíamos, esa confianza que pensaba que era inquebrantable, se hubiera roto irremediablemente. Me quedé con muchas preguntas sin respuesta. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué Javier tenía tanta influencia sobre ella, aún después de nuestra ruptura? ¿Por qué no se puso de mi lado, el de su hija? La verdad es que, chicos, todavía no tengo todas las respuestas. Pero lo que sí sé es que esto fue solo el comienzo de una larga serie de confrontaciones que tendríamos, mi mamá y yo, que marcarían un antes y un después en nuestra relación. La conversación con mi mamá sobre mis cosas vendidas dejó una marca que jamás pude borrar. Ese mismo día, sentí una mezcla de rabia, tristeza y decepción. Pero, honestamente, no tenía idea de que las cosas podrían empeorar aún más. Pensaba que, al menos, había llegado al punto más bajo. Pero no. Lo que mi mamá hizo después fue aún más difícil de tragar. A pesar de todo, traté de hablar con ella. Le expliqué cuánto me había dolido, le conté cómo sentía que había sido traicionada, y, lo más importante, cómo me hizo sentir que ella no me estaba apoyando. Pero lo que más me frustraba era su respuesta, que era como una patada en el estómago. Lo hice porque quería que todo estuviera bien, Laura. No era para hacerte daño, sino para ayudar a Javier. Y ahí estaba otra vez, el viejo Javier, como una sombra que seguía rondando nuestra vida, cuando él ni siquiera tenía derecho a estar cerca de mí. Pero lo peor fue la conversación que tuve con Javier después de todo esto. Una tarde, mientras estaba en mi casa, me llamó. Yo, sinceramente, no quería hablar con él. Lo único que había deseado desde la ruptura era mantener la distancia, pero, para mi sorpresa, él insistió tanto por mensaje que finalmente cedí. Hola, Laura, ¿cómo estás? Me dijo con su voz suave, esa que siempre me había derretido antes. No muy bien, Javier. No sé si sabes lo que pasó, pero mi mamá vendió mis cosas sin decirme. Y sí, algunas de esas cosas las vendió para ayudarte a ti. ¿Cómo decirlo? Estoy bastante molesta. Hubo un silencio incómodo del otro lado de la línea. No lo escuchaba respirando como siempre lo hacía cuando estaba nervioso. Había algo raro en su tono. Entiendo que estés molesta, dijo al fin, aunque de una manera que no sonaba genuina. Pero, Laura, yo estaba pasando por un mal momento.
Tu mamá quería ayudarme, y ella me ofreció el dinero. Yo no le pedí que lo hiciera, pero sé que la situación no es fácil para ella tampoco. ¿En serio? ¿Ahora resultaba que él tampoco era responsable de nada? No solo había jugado con mis sentimientos, sino que ahora quería ponerme en la posición de ser la culpable por no entenderlo. A mí me sonaba a una excusa barata. ¿En serio me estás diciendo que ni siquiera sabías que mi mamá estaba vendiendo mis cosas? Le respondí, intentando mantener la calma. Pero la rabia me estaba consumiendo. Javier, sin perder el ritmo, continuó, mira, te entiendo, y me siento mal por eso. Yo no te pedí que vendiera tus cosas, Laura. Pero créeme, yo nunca quise que llegara a este punto. Lo que pasa es que, bueno, no te lo había contado, pero estuve pasando por unos problemas familiares que me afectaron mucho. Mi familia no me apoya, y estaba tan atrapado que no sabía qué hacer. Pero te juro que no fue mi intención lastimarte. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no por él. Fue por la sensación de desamparo. Mi mamá había hecho algo completamente inapropiado, y Javier, después de todo lo que había hecho, se mantenía tranquilo, sin asumir su culpa. Como si todo fuera un malentendido y él no tuviera nada que ver. Tú no tienes idea de lo que es estar en esta situación, Javier, le dije, mi voz temblando por la frustración. Era como hablarle a una pared. En ese momento, ya no podía ni mirarlo como alguien cercano. Lo único que veía era una persona que me había fallado en todos los sentidos. Lo sé. Y te pido disculpas de corazón, respondió, pero su tono ya no sonaba sincero. Era como si estuviera buscando el modo de calmarme para que no le cayera encima. La llamada terminó ahí, pero el daño ya estaba hecho. En mi cabeza, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Mi mamá lo había hecho por él, claro. Pero lo que realmente me molestaba era que ella lo había hecho sin preguntarme. No tenía derecho a tomar decisiones tan importantes por mí, sobre todo cuando me involucraban a mí de una manera tan dolorosa. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué él seguía siendo tan importante para ella después de todo lo que había hecho? Pasaron días después de esa conversación, y me sentí como si estuviera atrapada en un ciclo. Mi mamá seguía viéndolo. Seguían hablando. Ella se mostraba tan distante conmigo, como si no pasara nada. Y yo, por dentro, me sentía más sola que nunca. No les miento, no había forma de que me sintiera bien en esa situación. Cada vez que mi mamá mencionaba a Javier, un nudo se formaba en mi estómago. Era como si ella hubiera olvidado lo que realmente pasó entre nosotros y solo se centrara en la idea de que todo debía estar bien, sin importar el daño que se había causado. Al principio traté de hablar con ella de nuevo. Traté de explicarle una y otra vez cómo me sentía. Pero a medida que pasaban los días, mi frustración crecía. Cada vez que lo hacía, mi mamá respondía con lo mismo, es solo que no quiero que pierdas a la familia, Laura. Y ahí estaba de nuevo, esa idea de que él debía seguir siendo parte de mi vida. No entendía por qué no veía lo que estaba en juego aquí. Mi bienestar emocional, mi confianza en ella, todo eso se estaba desmoronando. Fue entonces cuando algo dentro de mí hizo clic. Sabía que tenía que hacer algo. Tenía que poner límites. No podía seguir tolerando esto. Pero no sabía cómo ni cuándo lo haría, lo único que sabía es que ya no podía quedarme callada. Pasaron semanas, pero el dolor no se iba. Cada vez que pensaba en todo lo que había sucedido, me sentía más perdida. Cada vez que veía a mi mamá sonriendo con Javier, sentía un nudo en el estómago. Ella no entendía por qué me sentía así. Para ella, todo era un simple malentendido que se resolvería con el tiempo. Pero, claro, no era solo un malentendido. No era solo dinero, ni cosas materiales. Era la confianza. Mi confianza en ella, en lo que representaba mi familia, se estaba desmoronando. Una tarde, después de otro de esos tensos silencios en casa, decidí que ya no podía seguir soportándolo. No iba a quedarme callada mientras todo se desmoronaba a mi alrededor. Llamé a mi mamá y le dije que necesitábamos hablar. Ella aceptó, pero como siempre, sabía que lo que le iba a decir no le iba a gustar. Era el momento de poner límites. Cuando entró en mi habitación, la miré fijamente. Estaba tranquila,
como si nada de lo que había sucedido fuera realmente importante. Pero yo, en ese momento, ya no podía ser tan paciente. No más. Mamá, necesito que me escuches, dije, intentando que mi voz no temblara, aunque sabía que mi frustración estaba a punto de explotar. Ella se sentó en la silla frente a mí, sin saber lo que iba a venir. Estoy harta de sentir que me estás ignorando. ¿Por qué vendiste mis cosas sin preguntarme? ¿Cómo pudiste hacerme esto? Ella suspiró, como si ya supiera lo que iba a decirle, pero aún así, contestó. Te lo dije, Laura. Lo hice por Javier. Él estaba en una mala situación, y no quería verlo sufrir. Sabes que lo quiero mucho, pero lo que más me importa es que todo vuelva a la normalidad. ¿Normalidad? Mi corazón latía fuerte en mi pecho. ¿En serio? Estaba mi mamá diciendo que su prioridad era él, ¿no yo? La decepción se sentía como un peso en mi pecho. No, mamá, le respondí, con toda la calma que pude reunir. No es eso. Lo que me molesta es que me lo hayas hecho a mis espaldas, sin consultarme. Todo esto me hace sentir que no soy importante para ti. Yo soy tu hija, mamá. ¿Cómo puedes poner a Javier antes que a mí? Mis palabras hicieron que su expresión cambiara, pero no de la manera en que esperaba. No vi arrepentimiento ni comprensión, solo una mezcla de incomodidad y cansancio. Y eso me dolió aún más. Laura, tú no entiendes. Javier ha pasado por mucho, y no puedes verlo con la misma dureza. No todo es blanco y negro. Yo también soy su madre, en cierto modo. Lo crié casi como un hijo. No lo puedo abandonar ahora. No soy de piedra. En ese momento, sentí como si estuviera perdiendo todo. ¿Cómo era posible que mi mamá no viera lo que me estaba haciendo? Yo estaba ahí, rota, y ella solo pensaba en Javier, en su bienestar, en sus problemas. Y lo peor de todo, me lo echaba en cara como si fuera una carga emocional para ella. ¿Qué había de mí en todo esto? Lo sé, mamá, pero tú tampoco puedes dejar de lado mi bienestar solo para salvarlo a él. No puedo seguir viviendo con la idea de que mis sentimientos no cuentan. No puedo vivir así. Yo también tengo derecho a ser apoyada. Mi mamá no dijo nada por un largo rato. Solo se quedó ahí, mirando al vacío, como si estuviera procesando lo que acababa de decir. Pensé que finalmente había llegado al momento de reconciliación. Pensé que las palabras de verdad le habían llegado, que finalmente entendería mi punto de vista. Pero no fue así. Lo siento, hija. De verdad. No te quiero hacer daño. Pero lo que hizo Javier no lo puede cambiar. Y no quiero que te sientas rechazada o que pienses que te he fallado, pero la familia es lo que importa. Él es familia también. Las palabras de mi mamá me golpearon como una bofetada. ¿De verdad estaba eligiendo a Javier por encima de mí? No me lo podía creer. Mi mamá ya no era esa figura protectora y amorosa que siempre había sido. Me sentía como si estuviera frente a una desconocida. Entonces me di cuenta de algo, ya no iba a cambiar su manera de pensar. Ni sus prioridades. De repente, la verdad se volvió innegable. Mi mamá había elegido su lealtad hacia Javier por encima de mí, y no solo eso, sino que su forma de ver la vida estaba tan teñida por él, que no podía ver lo que yo necesitaba. La conversación terminó en un silencio tenso. Y ahí, me di cuenta de que nada iba a cambiar. Mi mamá no iba a entender lo que me estaba pasando. No ahora, no de la forma en que yo lo necesitaba. Sin embargo, algo dentro de mí cambió ese día. Ya no podía esperar que las cosas mejoraran por sí solas. Sabía que la única forma de sanar era alejándome de todo eso, poniendo distancia. No quería seguir dependiendo de una familia que no me respetaba. Fui a mi habitación, cerré la puerta con fuerza, y dejé que las lágrimas finalmente cayeran. No era solo la decepción de saber que mi mamá no me entendía. Era la tristeza de darme cuenta de que, de alguna manera, Javier siempre había sido un obstáculo en mi vida. Lo que más me dolió fue que él se mantuviera en mi vida a pesar de lo que hizo, y que mi mamá, su madre, me estuviera alejando poco a poco. Lo peor de todo era que yo había dado todo por esa familia. Todo. Después de esa conversación con mi mamá,
algo dentro de mí se rompió. Me sentía como si estuviera atrapada en un ciclo de sufrimiento sin fin. El amor y el apoyo de mi madre ya no existían de la misma manera. Había entendido que su lealtad hacia Javier era más fuerte que cualquier vínculo que tuviéramos, y aunque me doliera, era la cruda realidad. Lo peor era que no podía cambiarlo. ¿Cómo podrías luchar contra eso? ¿Contra algo tan profundo, algo tan arraigado en la forma de ser de las personas? Pero la historia no terminó ahí. Javier, por supuesto, seguía presente en la ecuación, y sus acciones seguían interfiriendo en mi vida de formas que no entendía completamente en ese momento. Pasaron unos días, pero las cosas no mejoraron. Al contrario. La atmósfera en la casa se volvió cada vez más densa. Mi mamá trataba de hablar conmigo como si nada hubiera pasado, como si el hecho de que me hubiera ignorado y traicionado no fuera importante. Pero yo ya no podía volver a la normalidad. La confianza que había tenido con ella se había derrumbado en un instante. Una tarde, después de que Javier llegara a la casa para visitar, me di cuenta de algo. Mientras él y mi mamá estaban en la sala, conversando sobre algún tema, escuché a mi mamá decir algo que me hizo ponerme de pie como si me hubieran dado un golpe. Me quedé congelada, y por un segundo no pude reaccionar. Mi mamá le dijo a Javier, lo que pasa es que, si Laura no entiende que todo esto es por su bien, voy a tener que empezar a poner límites más fuertes. Yo no quiero que esto nos separe, pero si sigue así, va a ser más difícil. ¿Poner límites más fuertes? No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Estaba mi mamá amenazándome? ¿Estaba poniendo a Javier como un punto de referencia para controlar mi vida? Me sentí atrapada. Como si estuviera en una celda invisible que no podía romper. Estaba perdiendo todo el control de la situación, todo el control de mi vida. Javier se estaba metiendo cada vez más en mi vida, y mi mamá no estaba dispuesta a escucharme. Ya no era solo que se había olvidado de mí, me estaba dando la espalda por completo. En ese momento, algo cambió en mí. No podía quedarme de brazos cruzados, viendo cómo todo lo que había sido importante para mí se desmoronaba. Si quería recuperar mi vida, iba a tener que actuar. Esa misma noche, decidí enfrentarme a Javier. Estaba cansada de que él fuera el centro de todo, de que mi mamá siempre lo pusiera a él por encima de mí. Estaba harta de su actitud arrogante y de su constante manipulación. Era hora de ponerlo en su lugar. Lo encontré en la cocina, preparando algo de comer como si nada pasara, como si todo fuera normal. Me acerqué a él con la respiración acelerada y los nervios a flor de piel. Javier, tenemos que hablar, dije con firmeza, sintiendo como la ira crecía dentro de mí. Él se giró sorprendido, pero no parecía preocupado. Como siempre, su actitud era relajada, casi como si nada lo afectara. ¿De qué hablas?, preguntó, sin mirarme directamente. ¿De qué hablo?, pensé para mis adentros. Ya no podía quedarme callada. No más. No iba a permitir que me pisoteara más. Estoy harta de que estés metiéndote en mi vida y manipulando a mi mamá. Ya basta, dije, sin poder controlar el tono de mi voz. Él se rió, como si estuviera jugando, y eso me hizo hervir de rabia. ¿Y tú qué sabes, Laura? ¿Acaso crees que lo estoy haciendo a propósito? ¿Que tengo algún interés en tus cosas?, me preguntó, pero su tono era tan despectivo, que me hizo sentir aún más impotente. Sí lo sabes, Javier. Lo sé. Lo estás haciendo para manipular a mamá, para que te ayude con lo que sea. Ya basta de esconder las cosas. Yo soy tu hermana, no tu enemiga, pero tú me estás tratando como si lo fuera. Por un momento, Javier se quedó en silencio. Pude ver que, por un segundo, la arrogancia se desvaneció de su rostro. Tal vez nunca había sido confrontado de esa manera. Sin embargo, pronto volvió a su actitud de siempre. ¿Sabes qué, Laura? No eres nadie para darme lecciones. Mi mamá tiene derecho a ayudarme. Y si eso te molesta, es tu problema, no el mío. Ella está aquí para mí. Tú no lo entiendes. Las palabras de Javier me atravesaron como dagas. ¿Estaba en serio? ¿En serio me estaba diciendo que me alejara, que no lo entendía? La tensión en el aire era insoportable, pero yo ya no podía más.
Sentí un nudo en la garganta. Todo lo que había hecho por él, todo lo que había soportado, todo se estaba desmoronando frente a mí. Estás equivocado, Javier. No soy solo tu hermana, soy una persona que merece respeto. Y ya no voy a permitir que me sigas pisoteando. Lo dije con firmeza. No sabía si lo estaba convenciendo o no, pero en ese momento, sentí que, por fin, había logrado alzar la voz. Javier me miró fijamente, su rostro impasible. Haz lo que quieras. Pero no te quejes después. Me di media vuelta y salí de la cocina sin decir nada más. Había dicho lo que necesitaba decir, y aunque me doliera, sentía que había dado el primer paso para recuperar el control de mi vida. El ambiente en casa se volvió cada vez más tenso. Después de la confrontación con Javier en la cocina, las cosas no se calmaron, sino que parecían intensificarse. Mi mamá ya no estaba haciendo un esfuerzo por esconder lo que estaba pasando. Podía ver cómo su lealtad hacia él estaba tomando una forma que me resultaba completamente ajena. Al día siguiente, las cosas llegaron a un punto crítico. Javier había estado en casa durante la mañana, y mamá estaba preparando la comida mientras hablaba con él en voz baja. Yo me encontraba en mi habitación, nerviosa, sin saber si debía intervenir o simplemente esperar a que las cosas se resolvieran por sí solas. Pero sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. No podía esperar más. Así que, decidí ir a la sala. Mi corazón latía con fuerza, y una parte de mí deseaba retroceder, dejar que las cosas siguieran su curso. Pero la otra parte de mí, la que había estado callada durante tanto tiempo, me empujaba a dar un paso hacia adelante. Entré en la sala y vi a mi mamá sentada en el sofá, con los ojos fijos en el teléfono. Javier estaba de pie junto a la ventana, su rostro impasible como siempre. El aire estaba cargado de tensión. Mamá, necesitamos hablar, dije, intentando mantener la calma, aunque mi voz temblaba un poco. Mamá levantó la vista y me miró como si estuviera sacándola de su trance. ¿De qué quieres hablar ahora, Laura?, preguntó, su tono casi indiferente. Me dolió escuchar eso, pero seguí adelante. Sobre todo esto. Sobre cómo me has estado ignorando, cómo has estado permitiendo que Javier maneje las cosas como si fuera más importante que yo. Ya basta. No puedo quedarme callada más tiempo. Mi voz se fue levantando conforme me desahogaba. Estaba harta, y no lo iba a seguir callando. Javier, al escuchar mis palabras, se giró lentamente y me lanzó una mirada desafiante. ¿Qué pasa, Laura? ¿Te molesta que mamá me ayude? ¿Qué pasa con eso? ¿Te sientes celosa o qué? Su tono era condescendiente, como si todo lo que estaba diciendo fuera una tontería. Eso me hizo sentir aún más indignada. ¿Celosa? ¿De él? Yo solo quería que mi mamá me tratara como su hija, no como una extraña. No, no se trata de celos, Javier. Se trata de respeto. Tú no me estás respetando, y mamá tampoco. Yo no sé qué tanto te has metido en la cabeza de mamá, pero es suficiente. ¿Qué pasó con la familia que conocía? ¿Dónde está la mamá que me cuidaba? Mamá se levantó del sofá con un suspiro pesado y cruzó los brazos. ¿Qué quieres que haga, Laura? Javier está pasando por una mala racha, y yo estoy tratando de ayudarlo. ¿No entiendes que esto es por su bien? Si no te gusta, lo siento, pero no voy a cambiar lo que estoy haciendo. Su voz era firme, pero había algo en su mirada que ya no era tan segura. Yo sentí un golpe directo al corazón. ¿De verdad estaba eligiendo a Javier por encima de mí? ¿Qué había pasado con mi madre? ¿En qué momento se había convertido en alguien que me ignoraba de esa forma? No lo entiendo, mamá. ¿Por qué?, pregunté, mi voz quebrada por la frustración. En ese momento, Javier dio un paso hacia mí, su rostro tranquilo pero lleno de una arrogancia que me enfermaba. ¿Por qué te está costando entenderlo, Laura? Pero tú no eres el centro del universo, y si no te das cuenta de eso, siempre vas a estar enojada. Yo soy el que realmente necesita ayuda. Y mamá, como siempre, está ahí para mí. No lo podía creer. Estaba allí, frente a mí, diciéndome todo eso con esa tranquilidad que me hacía hervir por dentro. ¿Cómo podía ser tan insensible?
¿Cómo podía ser tan egoísta? Y mi mamá estaba apoyando eso. Me volví hacia ella, mis ojos llenos de lágrimas. No puedes seguir ignorándome. ¿Qué quieres que haga? ¿Dejar que todo esto se derrumbe porque Javier necesita atención? ¿Por qué no puedo ser yo la que reciba tu apoyo? ¿Por qué me has dejado de lado? Mamá me miró en silencio por un largo rato, y en su rostro no vi arrepentimiento, sino cansancio. Como si todo esto fuera parte de algo que no podía cambiar. Eso fue lo que más me dolió. De repente, algo dentro de mí estalló. ¿Qué más podía perder? Había llegado al límite. Ya no podía seguir sintiéndome invisible, desechada, como si mi existencia no tuviera valor. Estaba cansada. ¿Sabes qué? Si vas a seguir eligiendo a Javier, entonces no me necesitas. Si tú piensas que él es más importante que yo, entonces ya no quiero estar aquí. Las palabras salieron de mi boca sin pensar, pero en el fondo, sabía que necesitaba decirlas. Ya no me quedaba otra opción. Javier, en un tono triunfante, dijo, ¿ves, mamá? Te lo dije. Pero no te preocupes, Laura. Ya no tienes que preocuparte por nosotros. Su tono fue burlón, casi como si se sintiera victorioso. Mi mamá no dijo nada. No hubo una palabra de consuelo, ni una disculpa. Solo un silencio que me hizo sentir aún más sola. Salí de la casa, sintiendo que cada paso era un peso más en mi alma. Era como si todo lo que había conocido se estuviera desmoronando ante mis ojos. ¿Qué me quedaba? Han pasado ya varios meses desde que me fui de la casa. Al principio fue duro. No tenía muchas cosas conmigo, porque bueno, mi mamá ya las había vendido. Empecé desde cero, literal. Me quedé con lo poco que tenía en una mochila y una lista enorme de emociones revueltas que no sabía ni por dónde empezar a procesar. Pero, ¿saben qué? A veces perderlo todo es lo que necesitas para encontrarte. Ahora vivo sola, en un pequeño departamento compartido con una amiga que me abrió las puertas cuando no tenía a dónde ir. Consigo trabajo freelance en diseño gráfico, lo que estudié, y poco a poco estoy armando mi espacio de nuevo. Uno que es mío, donde nadie entra a vender mis cosas a escondidas. Mi mamá. No hemos hablado desde que me fui. Me ha escrito un par de mensajes, pero nada que demuestre arrepentimiento real. Más bien parece que solo se da cuenta ahora de que perdió a su hija por ayudar a un tipo que ni siquiera volvió a verla después de que consiguió el dinero. Sí, él también desapareció. ¿Y saben qué es lo más irónico? Que gracias a todo esto, por fin me puse a mí primero. Por fin entendí que si alguien no te respeta, no importa si es tu madre, tu pareja o tu mejor amigo, tienes que poner límites. Así que sí, mi mamá vendió mis cosas. Mi ex se aprovechó. Me sentí traicionada y sola. Pero de todo eso, salió una versión de mí más fuerte, más clara, más decidida. Y aunque aún me duele, ya no me destruye.